Hola, soy María Julia Oliván. Bienvenidos a The History Channel. Hay fragmentos de la historia ocultos en el corazón de las ciudades. Relatos escondidos que en realidad duermen frente a nuestros ojos en esquinas, plazas, calles y monumentos urbanos. La ciudad nos está llamando porque siempre hay una historia escondida en la jungla de cemento y hoy vamos a descubrirla. Antiguamente aquí se celebraba la corrida de toros. Una fuerte probabilidad de que hubieran restos humanos. Terminan ahorcándolo con un alambre. Dentro de los prostíbulos eran consideradas como reinas. Vierten una bandera roja en la municipalidad. Acá en Rosario nació el argentino más famoso del mundo. Estas son las historias de Rosario, una ciudad dinámica, moderna y cosmopolita con más de 1 millón de habitantes, donde conviven misteriosas leyendas y profundas pasiones. Situado a orillas del río Paraná, Rosario no tiene fundador probado ni fecha cierta de fundación. Esta extraña particularidad dio lugar a una serie de teorías que tratan de explicar cómo fue que nació y creció una de las ciudades más importantes de la Argentina. Sin embargo, ninguna de esas teorías encontró pruebas ciertas acerca de la identidad del fundador. Iniciemos nuestra búsqueda aquí, frente a la parroquia de la Virgen del Rosario, donde todo comenzó hace 300 años. Rosario no tiene una fecha de fundación, Rosario no tiene un acto fundacional, a diferencia de la mayor parte de todas las grandes ciudades de Argentina y de Latinoamérica. Fue más bien ocupada a partir de fines del 1600 como un desplazamiento de migrantes de la ciudad de Santa Fe. A finales del siglo XVII, el capitán Luis Romero de Pineda recibió de parte del rey de España un territorio al borde del río Paraná, sin propietarios ni pobladores. Ahí se estableció con su familia y se convirtió en el primer habitante de la actual ciudad de Rosario. Luis Romero de Pineda se había ubicado en el marco de los principales santafesinos. Participaba del cabildo, también de distintas ofensivas, expediciones ofensivas que se llevaron adelante contra los indios. En 1786, el gobernador le concede la merced de tierras y podríamos decir que es el primer propietario oficial de estas tierras. En la misma época se rompe la precaria paz que había entre los pobladores y los indígenas y empieza una pequeña guerra que produce una gran inestabilidad e inseguridad en la zona. Santa Fe comienza a tener problemas por las incursiones guaycurú. Muchos de los vecinos comienzan a desplazarse lentamente hacia tierras que son más resguardadas del asedio indígena. Estas tierras, digamos, es lo que se conoce con el nombre de Pago de los Arroyos. Esta migración es espontánea, no hay autoridad civil y religiosa, no es una colonización en sentido estricto. Hay que esperar a 1741, cuando se da un principio de fragmentación de la tierra. De a poco, lo que años después sería Rosario seguía creciendo. A principios de 1700 había unos 200 pobladores, pero aún ninguna fundación. Hasta que llegó Santiago de Montenegro, un nuevo personaje que cambiaría la historia. Santiago Montenegro era uno de esos vecinos que habían emigrado de Santa Fe. No solamente va a convertir en propietario, sino que se va a convertir en el mayordomo de la parroquia que va a construir en las tierras que él va a donar a la iglesia con ese objetivo. A medida que se va consolidando la propiedad de Montenegro, se va focalizando el núcleo de la vida de este caserío en torno a la capilla, los pobladores que no habían accedido a la propiedad buscan ubicar sus casas cerca del oratorio, por lo que se hace necesario encontrar un punto de aglutinamiento y contención. La importancia fundamental de la vida religiosa hace que sea la capilla.
El culto a la Virgen era un elemento que articulaba la vida social. Entonces, bueno, comienza una simplificación. Es la Virgen del Rosario, en la capilla del Rosario, y comienza, bueno, esta idea de que queda llamándose Rosario. Aunque la ciudad de Rosario nació a partir de la capilla de Nuestra Señora del Rosario, pocos saben que tras su fachada descansan los huesos de los primeros pobladores, debajo de una placa que los conmemora. Estamos en este momento en el lugar donde están depositados los restos de los antiguos pobladores de lo que era el Pago de los Arroyos, los que fallecieron en este lugar entre 1731 y 1810. En el año 97 lo que se hizo fue realizar una serie de pozos de sondeo en lo que era el atrio de la casa parroquial, con la intención de evaluar si existían restos arqueológicos. Sabemos que existía una fuerte probabilidad de que hubieran restos humanos porque desde los primeros momentos del cristianismo hasta el 1800 o comienzos del 1800, todos los muertos eran enterrados en el interior o en el entorno de las iglesias. Hay una gran cantidad de restos esqueletales y tienen una disposición, un patrón de disposición muy característico, que es uno al lado de otro y uno encima de otro. Mientras que el esfuerzo de los primeros pobladores quedó inmortalizado en la capilla donde todo empezó hace 300 años, la fundación de la ciudad de Rosario quedará siempre como una deuda pendiente. Rosario no fue una ciudad fundada según el esquema de ciudades castellanas. Es decir, no hay un acta de fundación en el sentido estricto, como tuvo, por ejemplo, la ciudad de Santa Fe. No hay una fecha exacta, es real. Es más bien una ocupación lenta a través del tiempo. El gran trauma de Rosario y de los rosarinos es la falta de origen, de un origen fundacional, de que no llegó ningún colonizador y dijo, hoy en esta plaza de armas te doy origen a esta localidad. De nacer solo como un caserío alrededor de la capilla, Rosario logró transformarse en una gran ciudad y en la sede de uno de los principales símbolos de la identidad argentina. El monumento a la bandera que mira al río a unos pocos metros de la catedral. Este gran monumento recuerda el día en que el general Manuel Belgrano dio juramento a la primera bandera argentina. Sin embargo, pocos saben que 130 años atrás, Nicolás Grondona, un ingeniero y patriota entusiasta, fue protagonista de otro hecho histórico, la construcción del primer monumento a la bandera. Su autor, Nicolás Grondona, define que los dos mejores lugares para construir estos dos monumentos son los lugares donde supuestamente se habían instalado las dos baterías del ejército en el momento en que Belgrano iza por primera vez la bandera. Con el mismo ímpetu y patriotismo de Belgrano, Nicolás Grondona le pidió permiso al gobierno argentino para llevar a cabo su sueño de elevar un monumento en el mismo lugar donde 60 años atrás se había jurado la bandera. Estamos en la isla del Espinillo, donde en el siglo XIX se levantó el primer monumento a la bandera. Fue considerado en su momento como una epopeya civil, porque en realidad fue un movimiento de amigos encabezados por el ingeniero Nicolás Grondona. La idea era de algún modo homenajear a las dos baterías. Sabemos que aquí estaba la Independencia, enfrente estaba la Libertad. El de la isla se construye en 20 días, en 1872. Un proyecto muy simple, de un obelisco de poco más de 8 metros de altura. Grondona lo nombra como un obelisco egipcio. El otro no se sigue y finalmente, por lo menos en los periódicos, no se registra la inauguración del monumento. El monumento se convirtió en el orgullo de los habitantes de Rosario. Sin embargo, la naturaleza impidió que los vecinos pudieran disfrutar del testimonio de su primer homenaje a la bandera. Grondona, que era un gran conocedor de la zona, no tuvo en cuenta que en el momento de levantar la pirámide, el Paraná acusaba una gran bajante. Entonces la isla se veía alta y él sitúa el monolito muy cerca de la costa. Por eso, a raíz de una gran crecida que hubo 6 años después, en 1878, el monumento quedó circundado por las aguas. El monumento en la isla duró nada más que 6 años.
Si estuvo o no mal construido, es un problema técnico, pero que no reconoce fundamentalmente una cuestión, que es la naturaleza del río. Aunque la furia de la naturaleza se llevó el primer homenaje a la bandera, 85 años después, el mismo patriotismo hizo posible que el sueño de Nicolás Grondona y los rosarinos se hiciera realidad. Es una historia que no se va a terminar hasta la efectiva concreción del monumento, bajo una lógica que en esta ciudad, sin fundación y sin historia, era necesario de alguna manera poder producir algunos monumentos y marcar hitos que lo nombraran simbólicamente. Más adelante conoceremos la tradición española que desembocó en la construcción de una plaza de toros y descubriremos la increíble historia de la toma de la Municipalidad de Rosario en manos de un movimiento revolucionario. Todo esto cuando regresemos en Historia Secreta. El crecimiento de Rosario, la presencia y las costumbres de los inmigrantes españoles se hicieron cada vez más fuertes. La inevitable necesidad de mantener vivas las tradiciones impulsó la construcción de un coliseo taurino aquí, en el corazón de la ciudad, dando pie a un espectáculo que pronto se convertiría en pasión de multitudes. En este momento estamos en la Plaza San Martín. Antiguamente aquí se celebraban, por decirlo de alguna manera, la corrida de toros. Acá se celebró la primera, el 2 de febrero de 1872. Pese al expreso pedido de la Sociedad Protectora de los Animales de la época, fundada en 1870, que fue la primera de su género en todo el territorio argentino. Cuando los españoles llegaron a Rosario, trajeron consigo una de sus costumbres más pasionales, importantes y populares: la corrida de toros. Para el español la corrida de toros es algo tan importante como es cualquier deporte o cualquier cosa para otra gente en el mundo. El español se ha caracterizado siempre por su afición al toro. Los empresarios trajeron toros de España y toreros de España para hacer las primeras plazas de toros. El afán y el orgullo de los españoles por reproducir a la perfección las corridas de toros hizo que muy pronto Rosario empezara a vivir un fenómeno masivo impulsado por los inmigrantes, ansiosos de revivir aquella pasión que habían tenido que abandonar al dejar su tierra. Fue masivo porque hay documentación de que las plazas de toros se llenaban por completo. Hay algunas crónicas que dicen que en la primera corrida se concentraron 4.000 personas, lo cual era mucho para la cantidad de habitantes que había en la ciudad en ese momento. Aunque el público de las corridas de toros era mayormente masculino, las mujeres no querían perderse la oportunidad de alentar a los valientes toreros españoles. La mujer caprichosa de ver a un hombre elegante vestido, una cosa nueva, y entonces iban con su marido o sin ellos. Iban a las corridas de toros por ver la chulería, el arte y la forma de ver a los toreros. Aunque muchos habitantes de Rosario sentían un gran entusiasmo por las corridas de toros, la oposición de la Sociedad Protectora de Animales y de sectores intelectuales impidieron que el espectáculo perdurara en el tiempo. Eso duró más o menos unos 10 o 12 años o 15, hasta que después la Sociedad Protectora de Animales fue cortando aquello y hasta que aquello se cerró. Los relatos indican que hubo mucha oposición de la Asociación de Protectora de Animales. La sociedad más conspicua rosarina estaba en su mayoría en contra, pero bueno, había mucha presión de los inmigrantes, de la colectividad española, que no querían quedar mal tampoco las autoridades locales con las autoridades españolas. Sarmiento, como era presidente de la Asociación Protectora de Animales a nivel nacional,
se opone a estas corridas de toros y viene a Rosario para tratar de suspenderlas. Luego de estos episodios, que tuvieron tanta trascendencia a nivel nacional, logran prohibir la corrida de toros más o menos por 15 años, hasta el año 1888, en el que se hacen corridas de toros pero más clandestinas. Entró en decadencia y se abolieron definitivamente. Hoy muchos habitantes suelen caminar por la Plaza San Martín sin sospechar que en ese lugar, hace 100 años, funcionó un coliseo que fue sede de una auténtica pasión española. Hay mucha gente que no conoce que hubo acá un coliseo, que hubo Plaza de Toros. Cuando uno cuenta de que en la Plaza San Martín, casi microcentro de Rosario, existió una Plaza de Toros, es más, dudan de la fidelidad de lo que uno le está contando, pero existió. Así como el Coliseo Taurino tuvo una duración efímera dentro de la vida cotidiana de Rosario, hubo otros hechos, esta vez de carácter político, que también durarían poco. A pocas cuadras de la Plaza San Martín se encuentra el Palacio Municipal de Rosario, un lugar que fue protagonista de una revuelta anarquista. En este momento nos encontramos en el Palacio Municipal de Rosario, en uno de sus salones más importantes, que es el Salón Carrasco. En el año 1921, en este lugar, se desarrolló un acontecimiento bastante particular que tuvo que ver con una toma por parte de un grupo de estudiantes y obreros de la ciudad del Palacio Municipal. En los años 20, la Argentina vivía la efervescencia del movimiento anarquista. La gran cantidad de inmigrantes que habitaban la ciudad de Rosario no solo había traído consigo tradiciones, sino también ideales que habían difundido entre obreros y estudiantes. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que es un momento de gran conflictividad obrera, no solo en Rosario, sino también en la Argentina. Es todo un ciclo huelguístico de aumento de la conflictividad social y obrera. No se debe dejar de mencionar la cuestión de la Revolución Rusa, el estallido de la Revolución Rusa, porque esto le va a dar un condimento a los conflictos, hasta diría que los va a algunos a radicalizar. Algunos de esos obreros y estudiantes vieron una oportunidad para poner en práctica el sueño de libertad y la lucha contra la opresión que los alimentaba. Esto sucedió el 7 de febrero de 1921, alrededor de las 6 de la mañana, un grupo de estudiantes de medicina y algunos obreros de distintos oficios que los acompañaron ingresaron al Palacio Municipal por su puerta principal, luego de reducir al portero. Cerca de las 6 de la mañana ingresaron por este pasillo tratando de buscar el despacho del intendente, alcanzar el despacho del intendente. Se dirigieron por aquí, ya que estas escaleras conducen directamente al salón principal y al despacho del intendente, para hacerse cargo del gobierno de la ciudad de Rosario. Pocos minutos después de la toma del Palacio Municipal, el grupo de apenas 19 obreros y estudiantes decidieron que había llegado el momento de poner en práctica el nuevo gobierno anarquista. Los llamativos son las diversas medidas de gobierno que van a plantear este grupo. Como uno de los primeros decretos, ¿no?, que aparece en las crónicas del diario La Capital, se señala la destitución del intendente de ese momento y su reemplazo por uno de los integrantes del grupo. A quien ponen como intendente interino es a Carlos Chaminot, y también su hermano Ricardo va a participar de este suceso, ¿no? Y fue la pasión de Ricardo Chaminot la que decidió la suerte de los anarquistas y de su sueño revolucionario. Ricardo usaba un capote negro de fondo rojo. Se lo sacó y debajo de la bandera lo colgó. Y luego lo izó con bandera y todo. Una de las primeras acciones, ¿no?, que llevaron adelante fue el izamiento de una bandera roja que ellos habían fabricado con el forro de un capote.
Inmediatamente el Regimiento de Infantería 11 advierte una bandera roja flameando en la municipalidad y se sorprende ante la situación. Había pasado tan solo 1 hora y media desde que los anarquistas tomaran el municipio de la ciudad de Rosario. Muchos de los rosarinos que aún se encontraban durmiendo no se habían enterado del gran acontecimiento. Ahí estaba asentado el Regimiento 11 de Infantería y desde allí fue que pudieron divisar el trapo rojo que flameaba desde el balcón principal de la municipalidad. En cuestión de minutos, la policía llegó a la puerta del Palacio Municipal. Adentro, los 19 anarquistas, con pocas armas y ante un número superior de hombres, dieron por finalizado un sueño demasiado breve. Terminaron presos, detenidos. Y luego se pudo demostrar que no era más que una rebelión, digamos, sin sentido muy profundo, sino más vale una cosa de tipo estudiantina, ¿no? La acusación es intento de sedición, pero no van a estar demasiado tiempo presos, ¿no? Sus abogados van a lograr a los pocos días que los liberen. Hoy pocos saben que el destino económico y político de Rosario estuvo durante 1 hora y media en manos de 19 anarquistas. No es una historia que tenga demasiada difusión y que creo que los mismos habitantes, ¿no?, de la ciudad de Rosario también en su mayoría la desconocen. Al regreso de Historia Secreta conoceremos la cuna casual de otro idealista que sí logró cumplir sueños que cambiarían la realidad política de Latinoamérica. Además descubriremos un barrio que estaba poblado de burdeles y a donde se produjo una impensada protesta de prostitutas rosarinas. Rosario no solo es la cuna de la bandera argentina, también es la ciudad en la que nació uno de los hombres más importantes de la Revolución Cubana. Lo que pocos saben es cómo fue la historia y la casualidad que desembocó en el nacimiento del Che Guevara en esta casa. Mucho antes de que Ernesto Guevara fuera el Che y poco antes de que naciera, el amor llevó a los padres del futuro líder revolucionario a vivir la aventura que los traería a la ciudad de Rosario. Los padres del Che Guevara eran Ernesto Guevara Lynch y Celia de la Serna y Llosa, por eso el Che era Guevara de la Serna. La madre del Che, Celia de la Serna, heredó una plantación de yerba en Caraguataí, Misiones. Recién casados y con una herencia cobrada, el matrimonio Guevara decidió trasladarse a la provincia de Misiones, al noreste de la Argentina, en un intento de hacer fortuna cultivando yerba mate. Ernesto Guevara Lynch, el padre del Che, que quería hacer de la plantación de su mujer una plantación modelo, quería asesorarse y cambiar ideas con mi abuelo, considerado la máxima autoridad en yerba mate en el país. Los padres de Ernesto Che Guevara estaban lejos de las comodidades necesarias para el nacimiento de su hijo. Por eso, pocos meses después de que se instalaran en Misiones, llegó el momento de abandonar la selva para que Celia diera a luz en un ambiente más seguro. El nacimiento del Che en Rosario tiene que ver con un viaje del padre por sus negocios de Misiones a Buenos Aires. El Che, yo diría de casualidad, nace en la ciudad de Rosario. Si bien el objetivo final del viaje era Buenos Aires, la pareja viajó río abajo. Al llegar a Rosario, Celia inició sorpresivamente el trabajo de parto que iba a cambiar la historia. Lo que sucedió fue que en realidad Celia de la Serna esperaba a su hijo para el mes de julio.
y nació el 14 de junio en lugar del mes de julio como se esperaba. En cierta medida se puede decir que gracias a mi abuelo el Che es rosarino. Un poquito que las conversaciones fueron prolongándose y otro poquito que el parto se anticipó un mes porque el Che era 8 mesino. Lo cierto es que el 14 de junio se produce el parto. El destino final del viaje de los padres del Che y el parto sorpresivo hizo que muchos tardaran en descubrir que Ernesto Guevara de la Serna no había nacido en Buenos Aires y tampoco en Misiones, sino en Rosario. Se alojaron en la casa de la calle Entre Ríos, alquilaron un departamento mientras estuvieron acá. No se encontró ninguna constancia de que hubiera nacido en una maternidad, en un sanatorio, de manera que puede suponerse incluso que haya dado a luz en el departamento. Sobre una falta de documentación sobre cómo llega el Che a nacer en Rosario, ha generado todo este secreto o todo esto desconocimiento y en cierta manera te diría hasta un ocultamiento de cómo el Ernesto Guevara es un ciudadano argentino nacido en la ciudad de Rosario. Pasaron varios años hasta que la dueña de la casa donde nació el Che descubrió el misterio que los historiadores no habían logrado resolver. Fui la dueña de la casa del Che. Yo descubrí que era la casa natal del Che cuando me hicieron llegar una partida de nacimiento. De acuerdo a la partida de nacimiento, nació en este edificio. Eran tiempos de dictadura militar en la Argentina y el gobierno se oponía a la sola mención del nombre del Che Guevara, al que consideraban un líder revolucionario con ideas muy peligrosas. Era la época de la dictadura militar, así que lo teníamos totalmente oculto. Inclusive le dije a mis hijos que no digan nada, porque ya habíamos tenido problemas en otro lugar donde vivíamos, allanamientos. Lo habíamos pasado bastante mal, no queríamos volver a repetirlo en esta nueva casa. Acá en Rosario nació posiblemente, no cabe duda que es el argentino más famoso del mundo. Y lo mantuvimos oculto y ahora está de a poquitito apareciendo. 30 años después de su nacimiento en Rosario, Ernesto Guevara se convirtió en el Che, una leyenda y modelo para una gran cantidad de personas en el mundo. Aún así, el líder de la Revolución Cubana nunca dejó de reconocer, ni en privado, ni ante la prensa, su origen. Entrevista al comandante Ernesto Guevara en Santiago de Las Vegas, provincia de La Habana, el día 21 de septiembre de 1959. Así pues, comandante Guevara, en primer lugar, su nacionalidad de origen es... Bueno, usted sabe, porque es una cosa pública y notoria que nací en la Argentina. Lugar y fecha de nacimiento, si tiene la bondad. En 1928, en la ciudad de Rosario. Rosario fue la cuna de un hombre que muchos años después revolucionaría la vida del pueblo cubano y que aún hoy es un hito de la historia. A pocos metros de su histórica casa, en el cementerio de la zona del Gran Rosario, descansan los restos de las protagonistas de una huelga que cambiaría la vida de muchas mujeres dedicadas a la profesión más antigua del mundo, la prostitución. Estamos en un cementerio israelita. Realmente para nosotros que vivimos en Rosario es todo un misterio. Es algo que se tiene bastante secreto y oculto, porque está ligado a una profesión no santa de las mujeres, que fue la prostitución. Entre las organizaciones que manejaban el negocio de la prostitución se encontraba la célebre Zwick Migdal, una sociedad judía y polaca con gran poder en la ciudad de Rosario. A la Migdal le faltaba un cementerio donde enterrar a sus socios y pupilas, ya que el cementerio local israelita consideraba, por las actividades que realizaba esta organización, judíos impuros a sus socios. Por lo tanto, ellos compraron un terreno y fundaron el cementerio judío, que está dividido en 2 sectores. En este sector donde estamos están enterradas las mujeres, supuestamente todas prostitutas o regentes de los prostíbulos. Y en el otro sector están los hombres, que son los socios de la Migdal, que tenían una condición para hacerlo, el ser rufianes.
A principios del siglo XX, Rosario era la segunda ciudad portuaria de la Argentina. La intensa actividad a orillas del río posibilitó tanto la salida de materias primas como el desembarco de jóvenes europeas. La Sociedad de Socorros Mutuos Varsovia, nombre original de la Suitmidar, que en realidad no tenía nada de socorros mutuos, sino que era de tratantes de blanca. Traían muchachas muy jovencitas de Europa del Este, donde había mucha pobreza, y sobre todo pasaban por Polonia, por las aldeas judías, ofrecían a las familias de las niñas que se iban a casar con ellas, que iban a tener un futuro en América. Al llegar a Rosario, las jóvenes se encontraban adentro de un mundo marginal, muy diferente al hogar que habían dejado en Europa. Si bien las traían engañadas cuando llegaban y ya entraban en esta organización, era muy difícil, por un lado, rebelarse, primero por el tema del idioma, pero después tampoco a veces tenían a dónde ir, porque sea como sea, estaban marcadas. Dentro de los prostíbulos eran consideradas como reinas, pero por las calles eran separadas. La gran mayoría de los prostíbulos se encontraban en el barrio de Pichincha, al norte de la ciudad, donde funcionó el centro neurálgico de la prostitución en Rosario. Estamos en el barrio Pichincha, uno de los 2 barrios prostibularios que se crea en el año 1913. El rápido crecimiento de las visitas masculinas a la ciudad pronto obligó a las autoridades a legalizar la prostitución bajo una excusa muy noble. La prostitución se pensaba por entonces como un asunto de higiene pública, que se equiparaba el control de la prostitución y de los burdeles al control de cementerios, lazaretos, cloacas. El éxito de los prostíbulos y la necesidad de controlar el creciente negocio produjeron 2 sistemas diferentes de trabajo. Existía una moneda que llamaban comúnmente la lata, que tenía el nombre de prostíbulo. El hombre que acudía a ese burdel compraba el servicio adquiriendo esa moneda. Eso se llamaba la lata. Y después estaban las otras casas, que eran más tipo pensiones, que ahí no existía, o sea, el trato era directamente la prostituta con el cliente, incluso pagaban directamente, incluso ellas podían elegir el cliente. En estas pensiones, las prostitutas ocupaban una habitación pagando unos 9 pesos diarios por el alojamiento. A cambio, podían recibir la cantidad de visitas que quisieran. Sin embargo, ese trato y la paz durarían poco. Los dueños de la pensión pretenden que las mujeres paguen de 9 pesos que estaban pagando el alquiler por pieza, paguen 12 pesos. Y ellos colectivamente se reúnen y hacen una huelga para impedir aumento. Digamos que a partir entonces de la presión de las mujeres, aparentemente los dueños de los prostíbulos, de estas casas de pensión, van a ceder y van a quedarse en el monto de 9 pesos. Pero en 2 lugares, el Royal y en la Mina de Oro, se oponen y les exigen que les paguen 12 pesos. Las prostitutas de muchos burdeles decidieron continuar con la huelga. Entre ellas, una mujer que, según la prensa, ocupaba la pieza 10 de alguno de los burdeles, enfrentó la amenaza de represión policial. Una de las mujeres hace caso omiso a la amenaza porque sabe que la policía no tiene injerencia en los burdeles, que no podría tomar participación. Pero acontece lo insólito, y es que el 10 de enero del año 1930, a la madrugada, la policía con los dueños de los burdeles desalojan a esta mujer. El poder y la presión de los burdeles consiguió terminar con la huelga. Las prostitutas volvieron a verse envueltas en un mundo de discriminación que llegó hasta el cementerio donde fueron enterradas. Ahí, sus lápidas están separadas del resto de las sepulturas como si pudieran contagiar a otros difuntos. Actualmente este cementerio está cerrado y en estado de abandono y no es muy conocido dentro de la propia colectividad. Al regreso de Historia Secreta, nuestra búsqueda nos lleva a descubrir las historias de los más temidos y oscuros personajes de la mafia rosarina. Luego nos encontraremos con curiosos dibujos de bicicletas que recuerdan a los desaparecidos de la última dictadura militar argentina.
En este lugar desembarcaron muchos inmigrantes italianos que llegaron a Rosario buscando nuevas oportunidades. Algunos de ellos se convirtieron en los protagonistas de la peligrosa y violenta mafia rosarina. Eran los primeros años del siglo XX y las calles se llenaban de crímenes y personajes que nadie se atrevía a nombrar. Las organizaciones mafiosas en Rosario comenzaron a aparecer en los primeros años del siglo XX. Rosario era entonces una ciudad que empezaba a desarrollarse y a crecer en dos aspectos, demográficamente y económicamente. Los mafiosos eran en general de origen siciliano, formaban en realidad en Rosario sobre todo verdaderos clanes familiares. Como en toda historia mafiosa en Rosario, también había dos bandas que se disputaban el poder y el dinero que había en juego en cada golpe. El exponente máximo de la mafia, Juan Galifi, más conocido como Chicho Grande, que además de haber vivido en Rosario, se codeaba en realidad con funcionarios, policías. Y el otro es un personaje muy difícil de asir, ¿no? Por diversas razones. En principio por su origen. Él se instala en Rosario como Ahmed Ben Amar el Sharpe. Él dice que es un ingeniero egipcio. En realidad se descubre después que en realidad era un italiano que se llamaba Francisco Morrone o Marrone, tampoco hay mucha certeza sobre el tema. A fuerza de carácter y violencia, Francisco Marrone pronto es bautizado como Chicho Chico, un nombre que funcionaba como la contraparte de Chicho Grande, el líder de la mafia rosarina. Chicho Chico llegó a la Argentina en 1930 y él lo que decía, según los testimonios, era que él venía para unificar a los hombres de la mafia. Una de las prácticas más comunes de la mafia era el secuestro de personas. Aún respetando siempre el código que les obligaba a devolver al secuestrado una vez recibido el dinero, la mafia imponía el terror entre las clases adineradas de Rosario. Cuando alguien se resistía a hacer su contribución, ¿no? como se le pedía, se exponía a una serie de represalias, ¿no? cuya violencia iba creciendo. En esa escala el secuestro era el último paso. Es una modalidad delictiva que en la Argentina introdujeron estos grupos, que antes no se habían producido ningún caso. Eran sucesos que comenzaban a causar conmoción en la opinión pública. En cada secuestro, la mafia jugaba con fuego. Por eso, un grave error en el golpe más arriesgado desencadenó el principio del fin para el crimen organizado. La mafia cae cuando se produce el secuestro y asesinato de Abel Ayerza, cuyo asesinato produce, digamos, un gran sacudón porque uno de sus acompañantes era el hijo del ministro Huello, ministro de gobierno del general Justo. Para comunicarse con los secuestradores y no ser descubierta, la mafia le daba al secuestrado el nombre de Chancho. Sin embargo, en el secuestro de Ayerza, la comunicación no funcionó. Y cuando los jefes de la mafia dijeron liberen al Chancho, los secuestradores entendieron maten al Chancho. Eran en realidad sicilianos que venían de pueblos de aldeas, del campo, de la montaña, no tenían una gran educación. Y por eso se producen hechos como el asesinato de Ayerza, que se produce por el carácter primitivo de quien lo custodiaba en ese momento, que entienden mal un mensaje mafioso que decía que había que liberarlo y ellos entienden que había que matarlo. Eso se da únicamente por una concepción intelectual muy primaria, si no, no hubiera ocurrido eso. El rescate por Ayerza se había pagado, pero Ayerza no había aparecido. Contra lo que era la norma de los secuestros mafiosos. Más allá de la enorme repercusión que tuvo la muerte de Ayerza, la mafia no se detuvo y planificó el que sería su último golpe. Ahora estamos en el cruce Alberdi. Aquí fue el lugar de cita donde un grupo de mafiosos cobró el rescate por el secuestro de Marcelo Martín. Este secuestro ocurrió aquí en Rosario el 29 de enero de 1933. Apenas llegó acá, apenas el auto cruzó estas vías, le hicieron señas y Alberto Martín, uno de los hermanos del secuestrado, entregó el maletín donde llevaba el dinero, 150.000 pesos. El día siguiente, Marcelo Martín apareció sano y salvo. A pesar del final feliz, ya nada fue igual después del secuestro de Martín. El secuestro de Martín reactivó el reclamo y la investigación del caso Ayerza. La policía porteña,
cuando se produce el asesinato de Ayelsa, en quien pone la mira es en Galifi, porque suponen que es el que ha, digamos, estado detrás de toda esta operación. No era así. Entonces empiezan a buscar a Chicho Chico, para quien por supuesto no encuentran por ningún lado. ¿Por qué no lo encuentran? No porque tenía una gran capacidad para la fuga ni el disimulo, sino simplemente porque Galifi le había pagado con la misma moneda. Lo había invitado a su casa en Buenos Aires, lo habían invitado a cenar a algunos de sus hombres de confianza y terminan ahorcándolo con un alambre, como él había hecho con sus amigos. Así desaparece de la escena de la mafia en la Argentina el famoso Chicho Chico. La oleada de crímenes contra miembros de las clases altas estaba alarmando al gobierno de la provincia de Santa Fe. Con la opinión pública y las fuerzas de seguridad en contra, la mafia rosarina apenas podía mantenerse viva. Me parece a mí que ahí en esa ambición de medida de Chicho Chico es cuando se produce, digamos, la caída de la mafia. Tampoco, digamos, la modernidad de los tiempos le iba a ayudar mucho más. No hubo nada que vinculara a Juan Galifi con el secuestro de Martín ni con ninguno de los secuestros. O sea, él se entregó a la policía. Pero la indignación por el crimen de Ayelsa era tal que no había margen y de hecho todo esto derivó en su deportación en 1935. La ambición de poder y enriquecimiento ilícito llevó a Rosario a ser bautizada como la Chicago Argentina. Casi 35 años después, otra forma ilegal de ejercer el poder se impuso en Argentina y utilizó métodos muy parecidos a los de la mafia. Pero esta vez dejó una huella que quedaría registrada en las paredes de Rosario. En la época de militancia, en los 70, la bicicleta era un medio de transporte muy habitual. La bicicleta te da la libertad, porque la bicicleta es económica. Vos podés subir por la vereda, vos podés ir en contramano, vos podés zafar de la policía cuando te corren. Es libre, es parte de la libertad. Era un elemento muy importante en la hora de las citas. Las citas eran una de las pocas formas de saber que un amigo se encontraba bien o al menos vivo. Bueno, en una cita, uno de los compañeros, en una actitud muy extraña, siguió de largo y yo me di cuenta que algo estaba pasando, ¿no? En ese momento él me tenía que pasar una consigna. Bueno, no me la pudo pasar. Al otro día vuelvo, esa bicicleta quedó ahí y ahí me di cuenta de que no es que se lo había olvidado. Esa semana que pasé mirando esa bicicleta vacía y que nadie la venía a buscar, esa sensación de la desaparición, porque esa es la desaparición. Encontrarte con los objetos vacíos de esa persona y esa persona no está. Y no sabes, y te haces ilusiones de que venga a buscarla, o te haces ilusiones de que vaya al otro día y no está más. Ah, vino a buscarla. No vino a buscarla. Esa bicicleta abandonada inspiró a Fernando Traverso a crear una obra que mantuviera en la memoria de los rosarinos el recuerdo de los 350 desaparecidos de la ciudad durante la última dictadura militar. El 24 de marzo del 2001, que se cumplió 25 años del golpe, pinté la primera bicicleta acá en la esquina de mi casa. Salía a la madrugada, salía con amigos que me llevaban en sus autos. Esa imagen quise plasmarla por todo Rosario. Los rosarinos empezaron a encontrar en muchas de las paredes de su ciudad misteriosas pinturas de bicicletas. Y aunque para ellos el lugar de la pintura no tenía importancia, para Fernando cada pared tenía un sentido. Yo elijo los lugares para poner una bici. Por ejemplo, la jefatura de policía, porque ahora es la Casa de Gobernación. Bueno, ahí funcionó un centro clandestino de detención y tortura llamado El Foso. Y en ese lugar quise dejar un par de bicicletas. Dejé una un día y al otro día es como que pasé por ahí y dejé otra, ¿no? Y esa no me la permitieron dejar hacer. Cuando él estaba pintando, un agente le dijo, ¿qué está haciendo usted ahí? Y él, para zafar, que no lo llevaran preso, dijo, ¿cómo voy a poner un taller de bicicleta, arreglo de bicicleta? Y estaba a hacer la propaganda acá. Pero no la volví a hacer, no la terminé. Podía ir y terminarla, pero la dejo ahí como testimonio de eso que pasó, ¿no?
Aún hoy, muchos de los vecinos siguen sin saber el verdadero significado de las bicicletas. Me llamó muchísimo la atención cómo estaba pintada, con qué precisión, con qué exactitud, y la ausencia de alguien, que no estaba la persona. Me parecía que estaba estacionada la bicicleta, ¿no? Fue muy loco todo lo que apareció a partir del comentario de la gente, ¿no? Se hacían bromas, algunos creían que era una marca de la municipalidad que decían, acá se puede estacionar bicicletas. Las bicicletas estaban ligadas a los rosarinos desaparecidos durante los 7 años que duró la última dictadura militar argentina. Mi nombre es Herminia Severini, madre de Plaza de Mayo, madre de Adriana María Bianchi, desaparecida en la época de la dictadura. A Herminia la conozco, me manda un mail diciéndome que ella quería que le pintara una bici en la puerta de su casa. Le escribí y le dije que le ofrecía la pared de mi casa para que pinte una bicicleta. Y Fernando se emocionó mucho porque él, para pintar la bicicleta, siempre tuvo que robar las paredes. Y a mí me pareció un halago que Herminia me pidiera eso, porque yo a Herminia la veía en las marchas, es una madre muy combativa. Yo te puedo decir que cuando a mí me pintaron la bicicleta ahí en la pared, alguien creyó que yo había dejado la bicicleta afuera, porque estaba tan real. Y viera a los chicos y algunos que todavía pasan y se paran y me preguntan el significado de la bicicleta. No lo quiero ver solamente como un homenaje, sino como un golpe a la memoria, ¿no? De alguna forma yo transformé la ciudad en un gran museo de la memoria, ¿no? Porque en cada esquina estoy diciendo con esto que pasaron cosas. Las bicicletas de Rosario están dispersas por toda la ciudad. Son un homenaje a las víctimas de la injusticia. Muchos familiares de esos desaparecidos vienen hoy a rezar aquí, a la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Las historias nos regresan al lugar de partida, aquí donde nació la ciudad de Rosario. Nuevos relatos desconocidos esperan por ser descubiertos. Porque recuerden que siempre habrá una historia escondida en la jungla de cemento. Soy María Julia Oliván para The History Channel. Gracias por acompañarnos.